¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Empezamos entonces este programa que se llama Leyendo hacia el cielo. Estamos hablando del libro de Fulton Sheen, El primer amor del mundo. Hoy vamos a ver el capítulo 6. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Santísima Virgen María, te colocamos esta charla que vamos a dar y todas las personas que en este momento la están escuchando, para que las cubras con tu manto maternal y les transmitas el mensaje que deben escuchar en esta reflexión. Te pido, Espíritu Santo, que nos ilumines y nos permitas sacar el mayor provecho de esta lectura que vamos a hacer el día de hoy. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, como les decía, estamos hablando de el capítulo 6, el capítulo 6, donde hablamos ya propiamente de la voluntad de Dios. El capítulo 6 se llama La Virgen Madre y es sobre la maternidad virginal de la Santísima Virgen María. Entonces Fulton Sheen explica que esto de la maternidad virginal es algo que, pues, digamos, físicamente es imposible. Entonces por eso dedica mucho a hablar acerca de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, cuando uno dice lo que Dios quiera y como Dios quiera. Antes de eso, a mí me gustaría como un poco hablar del tema de la obediencia, que es importante, porque yo creo que nuestro tiempo está sufriendo, especialmente porque no comprende lo que significa la verdadera obediencia, o más aún, nosotros vivimos un tiempo donde las personas tienen una ansia de rebeldía, y esa ansia como de rebeldía, ese desespero de rebeldía que se vive hoy, es culpa de una desconfianza. Las personas no confían en la iglesia, las personas no confían en Dios, porque claramente el enemigo, el padre de la mentira, les ha infundido esa desconfianza como desde el principio, como desde Adán y Eva, que el pecado siempre inicia por la desconfianza. Y en ese sentido, las personas por eso detestan tanto la obediencia. Si hay una virtud, por así decirlo, que es más repudiada, despreciada en nuestro tiempo, es la obediencia. Y eso tiene mucho sentido porque pues está muy unida a ese non serviam que dijo Satanás al principio. Entonces es muy importante uno ver eso, porque tiene mucho que ver con la Santísima Virgen María. O sea, la razón por la que ella es tan especial fue especialmente por su obediencia, y una obediencia que fue sobre todo a la voluntad de Dios. Y de alguna forma todos tenemos ese rechazo, aun cuando a veces sin darnos cuenta, un rechazo a la obediencia a la voluntad de Dios. De alguna forma nosotros desconfiamos de la voluntad de Dios todo el tiempo, y eso se ve mucho cuando, por ejemplo, los jóvenes tienen miedos acerca de su vocación, cuando las personas tienen miedo acerca de acercarse a un padre y pedirle un consejo sobre algo de su vida. Todo el tiempo nosotros estamos como miedosos hacia qué es lo que nos va a decir Dios que hagamos, porque de alguna forma no estamos del todo convencidos de que Dios nos ama. Y nuestro defecto es que le tenemos miedo a la voluntad de Dios porque le tenemos miedo a Dios. O sea, de alguna forma no conocemos a Dios. Por nuestro desconocimiento no buscamos su voluntad. Y precisamente cuando conocemos cuánto nos ama, eso es la fe, la certeza de que Dios me ama. Cuando me doy cuenta cuánto Dios me ama, entonces para mí es mucho más fácil confiar en Él y entonces obedecerle. Las personas viven en medio de rebeldías porque de alguna forma tienen esa sospecha que es, seguramente me van a pedir algo que sea malo para mi vida. La modernidad vive mucho eso, por eso se habla de los maestros de la sospecha, que son especialmente Marx, Nietzsche y Freud,
que de alguna forma infundieron como rechazos y rebeldías ante la, digamos, como tradición histórica cristiana que había antes. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno se empieza a dar cuenta que lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro tiempo, lo que está sucediendo hoy en estos tiempos, esto va a suceder, es una cosa que claramente refleja algo espiritual, refleja una situación espiritual bastante fuerte, y esa situación espiritual es precisamente el miedo a la voluntad de Dios, porque no conocemos cuánto Dios nos ama. Dice Jean-Pierre de Caussade, un libro que yo quería como un poco comentar acá antes de empezar con Fulton Sheen. Jean-Pierre de Caussade, en un libro que se llama El abandono en la divina providencia, un libro extraordinario. De ahí nacen muchos otros libros con esa misma línea, por ejemplo estos libros del padre Jacques Philippe, muchos libros de esa línea, la mayoría tienen su raíz en este libro de Jean-Pierre de Caussade, que fue un sacerdote jesuita muy bueno, que en este libro, El abandono en la divina providencia, dice, en verdad tiene tesoros en todos los sentidos. Yo se los recomiendo mucho leerlo, y está gratis en internet, en una página que se llama gratisdate.org, me parece, que es del padre José María Iraburu. Ahí está ese libro gratis, y es muy bueno, se lo recomiendo mucho. Dice él: nada más razonable, perfecto y divino que la voluntad de Dios. Aquel que sabe que tal persona es el rey disfrazado le recibe y trata de modo muy diverso que aquel otro, que no viendo más que la figura de un hombre ordinario, le trata según su apariencia. Igualmente, el alma que ve la voluntad de Dios en todas las cosas, hasta en las más pequeñas, lamentables y mortales, las vive y recibe todas con un gozo, con una alegría y con un respeto siempre igual. Abre todas sus puertas para recibir con honor las mismas cosas que otros temen y procuran evitar. Y mientras los sentidos, al no ver sino cosas miserables, las desprecian, el corazón reconoce bajo esa presentación tan pobre al Rey majestuoso, y le respeta tanto más cuanto que ha venido en forma tan pobre y secreta, y le ama por eso con un amor más tierno y ardiente. Eso es impresionante. Ahí lo que está diciendo él es que muchas veces nuestros sentidos nos dicen a nosotros, esto no es sino un, digamos, por el caso que él coloca, esto no es sino un pobre que no tiene nada que aportar a mi vida, yo para qué lo voy a recibir o tratar, digamos, con esfuerzos y con dignidad. Mientras que la fe te dice, ¿qué tal que este pobre que se te está vistiendo así sea el rey disfrazado? ¿Qué significa ese ejemplo que él está dando del rey disfrazado? Que él te está diciendo, Dios todo el tiempo está disfrazado en medio de esos quehaceres tuyos que te parecen muy pobres, muy insignificantes, muy mortales por tus sentidos, pero en realidad Dios te está visitando ahí y te está diciendo, en medio de estos está el rey disfrazado pidiéndote que le sirvas. Y vale más esto que el trabajo que de pronto tú, según tus sentidos, que es mayor o de mayor valor, tipo el caso de si yo viera el rey vestido en su majestuosidad, entonces saldría corriendo a servirle. Mira lo que dice él, dice, eso mismo que defrauda los sentidos es lo que eleva, acrecienta y enriquece la fe. Eso está impresionante. Dice, la sabiduría del alma sencilla consiste en contentarse con lo que le es propio, guardándose en los límites de su camino, sin salirse de su línea, sin curiosidad por saber cómo obra Dios, y se conforma con ver cumplida su voluntad sobre ella. Esto es impresionante. O sea, él está diciéndonos de frente, tú lo que necesitas es hacer la voluntad de Dios, más allá de muchas cosas y más allá de cosas que de pronto a tus ojos son majestuosas. Lo que necesitas es la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos quizá afanes que no son los de Dios, y por eso digo que esto le pasa mucho, especialmente no solamente a la gente de afuera del mundo, etcétera, que ya vamos a hablar de eso, sino también los que están siguiendo a Dios. Nos pasa que muchas veces estimamos por poco algo que Dios me está poniendo a hacer hoy, y es porque detrás de eso que parece poco está el rey escondido, está el rey disfrazado, porque te está pidiendo que te santifiques ahí sobre algo que de pronto no tiene un sentido hoy, pero que Dios va a revelarte mañana. Entonces esto me parece muy importante porque te enseña mucho el valor de la obediencia, que la obediencia siempre trasciende a lo que tus ojos y tus sentidos entienden, que esto se parece mucho a lo que dice la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María hace una pregunta importantísima. Ella dice, ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Esa pregunta es la pregunta que hacemos nosotros cuando el Señor nos pide algo que trasciende digamos, los límites de lo humano. Ya voy a explicar un poco sobre eso, pero se parece mucho, por ejemplo, la pregunta, aunque no claramente en el mismo, digamos, con el mismo mayor grado de santidad,
pero la pregunta que le hacen, o no pregunta, pero comentario que le hacen San Pedro y los apóstoles al Señor cuando les dice que echen las redes a la derecha. San Pedro y ellos le dicen: Señor, pero si nosotros venimos toda la noche tratando de pescar y no conseguimos nada, ahora que es de día, ¿qué vamos a hacer? De alguna forma, eso es tremendo, porque de día es mucho más difícil pescar, porque la sombra de las redes espanta a los peces. O sea, ellos le estaban dando un argumento desde lo humano, lo físico, a Dios, que es el creador de lo humano y de lo físico y de lo metafísico y de lo divino. Entonces Dios le estaba diciendo: pues echen las redes a la derecha. Ya sabemos qué pasó. Entonces claramente la obediencia hace milagros. Eso es lo que quiero dejarles: la obediencia hace milagros. Y hoy abunda mucho las personas con afán de originalidad, de independencia, ¿cierto? Como de rebeldía. De alguna forma, las personas que dicen todo el tiempo: yo no voy a ser como todo el mundo, y entonces me pinto el pelo de tal color y me coloco tal cosa, y al final terminan siendo exactamente como todo el mundo. O sea, lo que tienen de curiosos los anarquistas y los revolucionarios es que todos dicen que son anarquistas porque son distintos, y en verdad todos son idénticos. Mientras que lo que tienen de común los santos es que todos son no originales o no independientes, en el sentido de que no pretenden ellos ser autores de su propia vida, sino más bien dejarse escribir en su vida, dejar que Dios tenga autoría sobre su vida, y sea Él quien escriba el libro de su vida, por así decirlo. Y en ese sentido son las personas que terminan siendo más originales de todas. No hay santo igual al otro. Todos los santos son diversos. Esa es la verdadera diversidad, la diversidad de las lenguas del Espíritu Santo. Y esto es lo increíble de la santidad. De alguna forma, los que han sido obedientes son los más originales, mientras que los que de alguna forma tienen ese afán de rebeldía terminan siendo siempre todos idénticos. Solamente nosotros, confiando en que hay un Dios que nos ama, podemos en verdad nosotros verdaderamente obedecer. Entonces es necesario que nosotros conozcamos primero a Dios, y eso es importante porque así ha sucedido también de alguna forma con la iglesia. Las personas detestan a la iglesia, pero detestan, dice Fulton Sheen, no tanto a la iglesia, sino lo que creen que la iglesia es para ellos. Las personas hoy desconfían, por ejemplo, de los varones, y uno lo ve, por ejemplo, en el movimiento feminista especialmente, desconfía de los varones porque alguna vez la iglesia les dijo que había que ser sumisa a los varones, y los varones todos se pervirtieron, porque hoy el modelo para un varón es Homero Simpson, o esto, el montón de modelos de varones espantosos que venden en la televisión y los medios y todo esto. Entonces, a raíz de eso cae ese horror y ese rechazo, esa desconfianza hacia la figura del varón, y por tanto viene esa rebelión. La rebelión de las feministas de alguna forma es justificada. Lo que pasa es que las formas como los hacen y hacia donde se lanzan pues no es el camino correcto. Pero muchas de las, digamos, rebeliones feministas contra el machismo espantoso, sí hay un machismo asqueroso, y es el que nos está vendiendo el mundo, el que nos está vendiendo el reggaetón, el que nos está vendiendo toda esta cantidad de música basura, la pornografía y todo esto. Y las mujeres se rebelan contra esto. Uno ve, por ejemplo, ese movimiento Me Too, que fue muy famoso. Me Too era como yo fui también abusada de alguna forma, decían las mujeres, y contaban sus historias y todo esto, que en general es una causa que puede ser muy noble, pero claramente se lleva al otro extremo. Es lo que pasa, por ejemplo, con el comunismo frente al capitalismo. El capitalismo era una forma de vivir la economía sin Dios. Y claramente el comunismo fue un rechazo a esa forma de vivir la economía sin Dios, que está muy mal, porque la usura es pecado, porque la libertad requiere responsabilidad. Uno debe siempre cuidar del otro, hay deberes que nosotros debemos cumplir. Eso no es solamente yo dejarle como rienda suelta a mi avaricia. Uno debe tenerse límites en ese sentido, y lo que pasó fue que el comunismo reaccionó contra esa economía sin Dios, pero su propuesta fue hacer un Dios de la economía. Entonces pues terminó siendo precisamente peor digamos, la medicina que la enfermedad. Ese es el problema del comunismo, y ese es el problema del feminismo, que de alguna forma adopta las categorías del comunismo, como es claro en todo el movimiento feminista, que la mayoría de las categorías feministas son hegelianas, son marxistas, o pues por lo menos vienen de esa tradición. Entonces, cuando uno ve eso, uno ve que claramente aquí hay un rechazo a esa visión del hombre espantosa, pero que le dijeron: no, el problema no es esa visión del hombre espantoso, el problema es la iglesia. Entonces le dijeron: la iglesia es la que ha fomentado eso, porque te he dicho que te sometas. En la iglesia siempre se ha hablado de una sumisión, al tiempo que se le dice al hombre que debe morir a sí mismo para servir a su esposa. Entonces las dos cosas son
son inseparables, y precisamente porque el hombre ya no tiene vocación de sacrificio, no es capaz de morir por su familia, los hombres hoy cada vez están siendo menos masculinos, porque les dijeron que masculinidad era una cosa totalmente distinta. Las mujeres reaccionaron también, y por eso estamos en el caos en el que estamos. Lo que se debe hacer es comprender el verdadero sentido de lo que tiene que hacer un hombre, responder, tener responsabilidades, deberes y cumplirlos, y al mismo tiempo la mujer comprender también su lugar. Precisamente hay lugares en la vida, y eso es bueno y eso es saludable. El problema es que, claro, las personas le tuvieron horror a la iglesia, porque le enseñaron que la iglesia era algo que en verdad no era. Y eso es tristísimo. Y de alguna forma las personas todo el tiempo dicen, entonces yo quiero ser libre y prefiero ser libre, y al final el problema del feminismo es que empezó a vender una idea de libertad a la gente que las terminaba esclavizando constantemente. Por eso es que Chesterton dice que el hombre moderno piensa que la libertad es romper las reglas, pero en realidad consiste la libertad en ejercer la libre voluntad para obedecer las reglas. Esos, dice Chesterton, esos que dejan la tradición de la verdad no se escapan hacia algo que podamos llamar libertad, sino que se escapan hacia algo que podemos llamar modas. Entonces esto es impresionante. Las personas que hoy dicen yo me independizo y entonces el feminismo y no sé qué, al final lo que terminan siendo es esclavas no de alguien que les decía lo que deben hacer moralmente, sino lo que tienen que hacer por razón de Estado, que eso es lo que son el comunismo, y de alguna forma también sucede en el feminismo muchísimo. Entonces todas se pintan del mismo color, todas se visten de la misma forma, repiten las mismas cosas, etcétera, etcétera, y les dicen que lo mejor que pueden hacer para liberarse es terminar siendo esclavas de una empresa multinacional enorme que la explota hasta que ya tenga 50 años, y a los 50 años o 60 años que ya la explotó esa empresa, la empresa antes de que se pensione la expulsa de la empresa, se quedó sin lograr la pensión, y de paso ya no puede tener hijos porque ya fue esclava de su trabajo y de su empresa todo el tiempo, y eso queda haciendo esa mujer. Y esto de pronto es una exageración, pero no es una exageración, es la realidad, y uno lo ve muchísimo. Entonces cuando uno ve todo esto, uno sabe que claramente la edad moderna está sufriendo de eso, y la iglesia lo que propone es algo precisamente separado de estas dos visiones, una que la explota por el machismo y la otra que la explota por el feminismo radical, y pone una en la que entiende, reconcilia perfectamente lo que debe ser el etos de la masculinidad y el de la feminidad. Y eso es muy importante, porque hay un filósofo que dice es que el hombre es mejor que la mujer y tiene mayor rango que la mujer en ser hombre, y la mujer es mayor que el hombre y tiene mejor rango que el hombre en ser mujer. Ninguno puede, suplantar al otro porque le va a ir mal. Eso es como uno pretender que el pececito se trepe a un árbol, o sea, no fue creado para eso. Entonces, en ese sentido, a lo que nosotros muchas veces le tenemos miedo es rendirnos, es la sumisión. Pero la sumisión, nosotros siempre somos capaces de someternos cuando confiamos. Esa es la razón por la que uno, cuando encuentra, por ejemplo, una persona muy sabia, un sacerdote muy santo y muy sabio, uno le confía los problemas y busca su consejería. Y así con todo. Cuando una mujer encuentra a un esposo muy santo y muy sabio, confía en él y le confía incluso pues que gobierne en la casa y que sea la cabeza de la casa. En ese sentido, cuando hay confianza es posible, cuando hay desconfianza eso no es posible, así con la iglesia y con la tradición. Entonces por eso es muy necesario, porque en quien nosotros depositamos nuestra confianza es en el Señor, porque la voluntad de Dios es la paz del alma. Eso es lo más importante. Entonces la providencia de Dios, la voluntad de Dios, cuando nosotros sabemos que Dios nos ama, nosotros dejamos que Él nos gobierne, nosotros dejamos que se haga la voluntad de Él en nosotros, y el modelo perfecto en eso es precisamente la Santísima Virgen María. Entonces aquí ahora sí voy a entrar un poco en lo que dice Fulton Sheen. Entonces dice Fulton Sheen que la obediencia obviamente implica no una obediencia ciega, sino una obediencia en la que se hacen preguntas, que no es lo mismo a lo que llaman muchas veces obediencia dialogada. Obediencia es obediencia haciendo preguntas para poder cumplir mejor la voluntad de Dios. Entonces dice Fulton Sheen, corresponde a María a preguntar ¿por qué el ángel de mi Dios llega a mí? María respondió preguntando ¿cómo sucederá esto puesto que no conozco varón? Y no dijo nunca me casaré, por lo tanto no puedo llegar a ser la madre de Jesús. Esto hubiera implicado desobediencia para con el ángel que le pedía que quisiera ser la madre del Mesías. Ni tampoco dijo no quiero un marido, pero que se haga la voluntad de Dios, pues ello hubiera implicado inconsistencia para consigo mismo y para con el voto hecho. Simplemente pidió ser iluminada respecto de su deber. Esa es la belleza. María pregunta, y miren por qué dice él. Su única preocupación era que, puesto que hasta entonces en la historia la maternidad y la virginidad eran irreconciliables,
¿Cómo dispondría Dios las cosas? Su objeción a la generación virginal se basaba, dice Fulton Sheen, en motivos científicos. La solución ciertamente no podía ser natural, por lo tanto tenía que ser sobrenatural. Dios podía hacerlo, pero ¿cómo? Mucho antes de que la biología moderna pusiera reparos a la generación virginal, María preguntaba ese científico ¿cómo? El ángel le explicó que en su caso la generación sobrevendría sin amor humano, pero no sin amor divino, porque la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, descendería a ella, y el que nacería de la voluntad de ella sería el Hijo de Dios. Sabiendo ya ella cómo el amor divino suplantaría al humano, y cómo sería madre permaneciendo virgen en el gran misterio de la generación, María da su consentimiento. Hágase en mí según tu palabra. O sea, como Dios lo quiere en su sabiduría, así lo quiero yo. Entonces miren cómo ella pregunta, pero el tiempo que inmediatamente pregunta, obedece. O sea, la pregunta es precisamente para poder responder mejor, y la pregunta busca conocer, que eso es, digamos, como la buena forma, por eso él le llama científica, como la buena forma de acceder al conocimiento. La buena forma de acceder al conocimiento es tratando de comprender el misterio de Dios, sabiendo que Dios traspasa todo misterio. Dios es omnipotente. Está diciendo, ¿cómo es posible esto si va a traspasar, digamos, el límite de lo humano? Que hace conexión con lo que hicieron San Pedro. Pero es que es de día, ¿cómo vamos a pescar? Y Dios, ahí es donde nos muestra su omnipotencia. O sea, Dios cuando nos llama a la obediencia es porque nos va a hacer espectadores de su omnipotencia. Y aquí una cosa muy bonita, dice, una de las más hermosas lecciones del mundo surge de la Anunciación, o sea, la vocación de la mujer a los valores religiosos supremos. María retoma la vocación de la mujer desde un comienzo, es decir, ser para la humanidad portadora de lo divino. Toda madre es esto cuando da nacimiento a un hijo, porque el alma de cada niño es infundida por Dios. De este modo es cooperadora con la divinidad, lleva en su ser lo que solamente Dios puede dar. Como en el orden de la redención el sacerdote al momento de consagrar trae al crucificado al altar, así la madre en el orden de la creación trae al Espíritu que procede de la mano de Dios a la cuna terrena. Qué hermoso esto. Con estos pensamientos en su mente, León Bloy dijo en una oportunidad, cuanto más santa es una mujer, tanto más se hace mujer. Qué impresionante eso, está mostrando el verdadero ethos de la feminidad, como le llama Santa Edith Stein, donde muestra que la mujer se desarrolla plenamente en su vocación y su profesión durante la maternidad, dando vida, dándose a sí misma. La señal, dice Fulton Sheen, distintiva de la mujer es la cooperación. Esto es impresionante porque así debe ser también nuestra relación con Dios, y esto aplica a todos. Nuestra relación con Dios debe ser como la mujer. Esa es la razón por la que hace por ejemplo, San Juan de la Cruz, una relación entre Dios y él como el esposo y la esposa. En sus poemas, de alguna forma, está mostrando que lo correcto para nosotros en nuestra relación con Dios es precisamente esa cooperación como la de una esposa con su esposo. Entonces esto es impresionante. Dice, el deseo oculto de toda mujer en la historia, el anhelo secreto de todo corazón femenino, es satisfecho en el instante en que María dice fiat, hágase en mí según tu palabra. O sea, la mujer está llamada a ser cooperadora y a entregarse, a dar amor, a dar caridad, a dar vida. Y esto es impresionante porque esto aplica también para los hombres de alguna forma, y es precisamente lo que decíamos en la relación con Dios. Porque nosotros, todas las personas debemos ser dóciles a la voluntad de Dios, esa es la obediencia. Y de alguna forma, por eso es que uno ve que en este movimiento feminista, por ejemplo, volviendo a esto, tratan de volver mucho a la mujer como el hombre, porque del hombre corresponde en muchas medidas la iniciativa, el tomar siempre las iniciativas, pero antes están privándolas de algo que es sagrado y que pocas veces nosotros los hombres tenemos y que desearíamos tener, y esa capacidad, esa facilidad para corresponder a la gracia de Dios, esa facilidad para identificarse con Dios. Por eso les es de alguna forma más fácil a las mujeres que a los hombres, porque los hombres estamos menos acostumbrados a la cooperación, a dejar que Dios haga en nosotros. Por eso la Santísima Virgen María es modelo ideal para las mujeres, y aquí lo muestra clarísimo, pero de alguna forma también es modelo para nosotros, porque toda persona debe siempre
vivir conforme a la voluntad de Dios. María se denomina a sí misma Ancilla Domini, la sierva del Señor. El ser esto no disminuye su dignidad. Los momentos más desventurados de toda mujer son aquellos en que es incapaz de dar. Sus momentos más infernales son aquellos en que se rehúsa a dar, dice Fulton Sheen. O sea, aquí está clarísimo. Nosotros todos estamos llamados a ser esclavos del Señor. Eso es la consagración precisamente. Entonces, en ese sentido, todos debemos aprenderle a ella algo que de alguna forma las mujeres quieren renunciar por envidiar algo que supuestamente no está en los hombres. Es al revés, nosotros los hombres lo envidiamos, por así decirlo, o más bien tratamos de imitarlo precisamente de una mujer. O sea, si algo hace el cristianismo a diferencia de todo lo demás, es que exalta a la mujer al nivel en el que muestra a una mujer como el modelo de vida, el ejemplo claro de santidad para todos, tanto mujeres como de hombres. Esto es lo impresionante. La apasionada sublevación de la mujer contra sus pretendidas desigualdades con el hombre es en lo profundo una protesta contra las restricciones de una civilización burguesa sin fe que ha encadenado los talentos que Dios le dio. Ahí está clarísimo. O sea, precisamente este tiempo en el que estamos viviendo, donde la mujer protesta con supuestamente unas desigualdades, en el fondo es porque no está comprendiendo el valor tan sagrado que tiene el etos de la feminidad, lo que corresponde en verdad a ser mujer. Antes es que nosotros envidiaríamos lo que las mujeres tienen, porque a nosotros nos cuesta mucho más. Nuestro amor es más intermitente, dice Fulton Sheen. Nosotros nos cuesta mucho más hacer sacrificios. La única, y aquí viene hablando otra vez de la Santísima Virgen María, dice: María es la única melodía brotada de la concertación de la creación divina sin que se rompiera cuerda ninguna en los instrumentos. Y para mí esto es lo más hermoso, porque aquí está mostrando verdaderamente lo que significa la obediencia. El mundo nos quiso enseñar a nosotros a través de mentiras que obedecer es como someterse a un tirano que nos quiere hacer la vida imposible, y por eso la gente ansía tanto la rebeldía, porque dice: ¿cómo yo voy a hacer algo que ya está preescrito para mí? Pero cuando uno ve, por ejemplo, el maestro de una orquesta guiando la orquesta, uno admira la capacidad, la maestría con la que tocan los que están siguiendo al maestro de la orquesta, y en ese sentido es que se entiende la obediencia. Es que hay una obra maestra que Dios como maestro de orquesta ha compuesto, y Dios quiere que tú sigas esa obra maestra. Por eso, otra vez con el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos muestra cómo Dios creador coloca a todos para que toquen y sigan la melodía que Él ha trazado, pero está que decidió componer su propia melodía a su propio ritmo, y lo que hizo es desordenar toda la obra perfecta que estaba compuesta entre todos. Y de alguna forma la historia de los ángeles, el Satanás que dijo: pues yo compongo mi propia obra, y eso terminó siendo un desastre. De alguna forma eso es lo que le dice el feminismo hoy a las mujeres, con esto de la autodeterminación, con esto de tú construyete como tú quieras. Al final está privando a la mujer de su grandeza, y uno lo ve en todas estas mujeres que terminan siendo amargadas, acomplejadas, y de alguna forma se nota una ausencia. Aquí uno lo ve muy claro, es que obedecer a lo que Dios ha planeado desde la eternidad para ti es como tocar esa obra que Dios había diseñado, y la vas a tocar de manera perfecta si dejas que Dios obre en ti. Dios, termina Fulton Sheen, cuando eligió a María como madre suya, pensó acerca de ella desde toda la eternidad. Formó a su madre como el nido en el que habría de nacer. Eso es hermosísimo. O sea, como un pajarito forma un nido donde van a nacer como sus pichoncitos. De esa misma forma Dios formó a la Santísima Virgen María como ese nido donde Él iba a permitir que naciera su Hijo. Y eso es muy hermoso. Nosotros tenemos que dejar que el Señor nos moldee y nos forme según su querer. El problema es que nuestro mayor reto es quitarnos ese temor que le tenemos a la voluntad de Dios. Nuestro mayor reto es dejar que Dios nos muestre cuánto nos ama, y así nos vamos a dar cuenta que todo lo que Él hace siempre es para nuestro bien. Lo que dice Romanos 8:28. Dios todo lo dispone para bien de aquellos que lo aman. Con eso terminamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento de reflexión que hemos tenido. Te pido, Señor Jesús, que lo llenes de tu gracia y de tu unción, para que todos los que han escuchado esto reciban una gracia especial por medio de esta charla y se vayan con un mensaje. Gracias, Santísima Virgen María, porque tú eres el modelo que se nos muestra a todos de cómo debemos ser y cómo debemos amar a Dios y dejarnos amar por Dios. Gracias, Madre, porque imitando a ti podemos nosotros también decir: he aquí el esclavo de la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Con
Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados. Pues yendo de ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, eso es todo por hoy. Un abrazo y que el agradecido sea con todos ustedes.